la clase anterior estábamos hablando acerca de las formas de propagación del calor. Hicimos dos experimentos. El primero fue donde aprendimos lo que es la propagación por conducción que se da en los objetos sólidos, ¿cierto? Donde el calor va pasando de unas moléculas a otras hasta que todo el sólido adquiere una temperatura determinada. Luego hicimos el experimento con los vasos, el vaso de agua caliente, el vaso de agua fría, ¿cierto? Y allí vimos que es otra forma como también el calor se puede propagar en un medio líquido. Les quedaba a ustedes, pues, si alguien tenía bien hacerlo, intentar con el caso contrario, ¿no? Colocando el agua caliente arriba y el agua fría abajo. ¿Alguno lo hizo? Ok, bueno. Con respecto a esta segunda forma de propagación del calor, ¿qué pudimos observar? Cuéntenme. Bueno, Carol dice que ella lo hizo y se le rompió un vaso. Ok, tocaba con mucho cuidado, siguiendo las indicaciones. Pero, ¿qué podemos observar en esa transferencia o en esa propagación del calor? ¿Cómo pudimos observar que sí había una propagación del calor con el agua que teníamos en los vasos, el agua caliente y el agua fría? A ver, preguntémosle a Juan José. Juan José, cuéntame. Bueno, lo que Andrés nos está diciendo en el chat es correcto, ¿no? El paso del colorante, pero ¿será que pasaba únicamente el colorante? ¿Era solo colorante lo que el, pasaba de un lado a otro? el vapor del agua caliente. Ah, ok, dice Jesús el vapor, pero ¿sería solo vapor? Profe, yo digo, bueno, lo que yo digo es que pasaba, cambiaban de lugar como el agua. Ujú, muy bien. Eso era justamente lo que estaba pasando. Había un cambio de lugar del agua y eso se debe justamente a la temperatura que tenía el agua caliente. Entonces, ella cambiaba de lugar con el agua fría. ¿Por qué? Porque como también lo mencionan, el agua entre más caliente, pues algunas de las partículas van a tratar de pasar al estado gaseoso. Entonces, al pasar al estado gaseoso, esas partículas van a subir, ¿cierto? Van a subir. Y las otras partículas que están en la parte superior, que están un poco más frías, van a pasar a ocupar el espacio de esas partículas calientes que empezaron a subir. Y de esa manera lo que se iba a lograr era un equilibrio, ¿cierto? Recuerden que siempre llegamos a un equilibrio térmico. Entonces, al llegar al equilibrio térmico, toda el agua, tanto la de la parte de arriba como la de la parte de abajo de nuestro experimento, iban a quedar exactamente iguales, ¿cierto? La de la parte de arriba iba a tomar esa coloración verde y la de la parte de abajo iba a aclarar un poquito, ¿sí? Porque ya en este punto lo que estábamos haciendo era generando un equilibrio térmico, ¿sí? Un equilibrio térmico. Eso es lo que pasa con esta dinámica y esta forma de transferencia del calor. Esta forma de transferencia se llama convección, ¿sí? Se llama propagación por convección. Entonces vamos a tomar ese apunte en nuestro cuaderno, que es la segunda forma de propagación del calor, la propagación por convección. Aquí tenemos en nuestra pantalla lo que significa. Se da en los líquidos y en los gases. Por eso tenemos aire acondicionado. En el aire acondicionado lo que hacemos es eso. Tenemos
el aire que sale de temperatura más baja y por convección se va generando ese movimiento con el aire que está más caliente y en este caso el equilibrio térmico se alcanza en una temperatura menor. También tenemos, por ejemplo, el caso contrario, cuando tenemos calefacción en los lugares donde hace mucho frío, en vez de tener esos aire acondicionado para bajar la temperatura, también están para aumentar la temperatura o en los automóviles. Ustedes han visto que en el automóvil también hay un mecanismo para aumentar la temperatura al interior del automóvil cuando está haciendo mucho frío o inclusive para hacer el proceso contrario cuando está haciendo mucho calor. Entonces, todo esto es un proceso de convección, ¿sí? Entonces, en el caso de cuando calentamos un líquido o un gas en un recipiente, las primeras partículas, aquí lo podemos ver en el dibujo, cuando se pone a calentar agua, por ejemplo, en la parte del inferior se calientan las sustancias, se calientan las partículas. Y esas partículas, como disminuyen su densidad, se hacen más livianas, empiezan a subir y las que están arriba empiezan a bajar. ¿Sí? Suben y bajan, suben y bajan. Eso se llama convección y es la forma como se propaga el calor en líquidos y gases. Entonces, mientras las partículas que están más calientes suben, las que están frías bajan y van generando esas corrientes, esos movimientos hasta que logramos tener un equilibrio térmico. ¿Eso es claro? ¿Sí se entiende lo que es propagación por convección? ¿O hay alguna duda? No, profe, está claro. Ok, entonces, por favor, tomamos el apunte de la propagación por convección y ya vamos a pasar a nuestro tercer y último experimento para explicar la última forma de propagación del calor. Para nuestro tercer experimento, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos únicamente un bombillo encendido, por eso no pedí más materiales. Solo necesitamos un bombillo de nuestra casa que esté encendido. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a donde está el bombillo y vamos a colocar nuestra mano a 15 centímetros del bombillo, ¿sí? A 15 centímetros del bombillo. No vamos a tocar el bombillo, no la vamos a colocar sobre el bombillo, no, a 15 centímetros de el bombillo y vamos a estar así 5 minuticos y vamos a ver qué sucede. Entonces tenemos nuestro bombillo encendido, nos acercamos al bombillo, ¿cierto? Ponemos nuestra mano a unos 15 centímetros, no vamos a pegar la mano al bombillo y ya ahorita en 5 minutos voy a preguntar qué fue lo que sucedió. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ahora ese procedimiento. Muy bien, Andrés, un poquito más distanciado del bombillo, por favor. No tan pegado, eso. Perfecto. Y en 5 minuticos vamos a decir qué sucedió. Bueno, cuéntenme entonces qué sucedió, qué pasó al colocar allí la mano en el bombillo. Cuéntenme qué sucedió al colocar la mano cerca al bombillo. Pues fue calentando. O sea, con el bombillo como Ujú. tal sí se siente harta calor, pero pues con otro tipo de bombillo no casi. Pero sí, o sea, O- o sea, usted tiene ahí la mano y percibe más calor. ok, muy bien, dice lo mismo Andrés, que él también sintió más calor. Efectivamente, resulta que ahí tenemos una transferencia del calor, muy bien, del bombillo a la mano, ¿cierto? Tenemos una transferencia del calor. La pregunta es, ¿por qué se transferirá o de qué manera se transferirá calor si nosotros no estamos en contacto con el bombillo? ¿De qué manera se está transfiriendo ese calor?
¿cómo creen ustedes que se transfiere ese calor si no tenemos contacto con el bombillo? Bueno, dice Andrés por el aire, ¿cierto? El que realmente tiene contacto con el bombillo es el aire, nosotros no. ¿Cierto? Y entonces a través de ese aire llega el calor a nuestra mano, porque nosotros no tenemos el contacto directo con el bombillo. Fíjense que en los dos casos anteriores, ¿cierto? En el caso del alambre, el alambre estaba en contacto directo con la llama de la vela, ¿cierto? En el caso de los vasos, entraba en contacto el agua fría y el agua caliente cuando se empezaba a transferir el calor. Pero en el caso del bombillo no, en el caso del bombillo no tenemos un contacto directo entre la mano y el bolsillo. Bueno, por acá me dicen que no tienes bombillos. Bueno, ok, no hay problema, no hay problema. Con la experiencia pues realizada por nuestros compañeros podemos continuar y darle la explicación al caso. Resulta que esa forma de transferencia del calor es la misma que sucede, por ejemplo, con el sol. Cuando salimos en un día muy soleado, nosotros podemos percibir perfectamente los rayos del sol. Sí, Kaori, creo que también pueden funcionar. Percibimos el calor del sol, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en contacto con el sol. El sol está a miles de kilómetros de distancia y si nosotros tuviéramos, ni siquiera llegaríamos a tener un contacto directo con el sol sin antes habernos quemado totalmente. ¿M? Porque realmente las temperaturas del sol son extremadamente altas. Imagínense a tal punto de que estamos a kilómetros, millones de kilómetros de distancia y recibimos y percibimos y sentimos ese calor que llega del sol y no estamos en contacto con él. De igual manera, es lo mismo que sucede cuando se hace una fogata, ¿cierto? O cuando se prende un asador. Entonces, las personas que se acercan a la fogata o que se acercan al asador van a percibir el calor y van a sentir ese aumento de temperatura, ¿sí? Y mientras tanto, los demás pues no van a tener esa misma percepción. Pero fíjense que yo no pongo la mano en la fogata, ¿cierto? No meto tampoco la mano a la chimenea, ¿cierto? Ni mucho menos puedo tocar el sol, pero el calor sí se propaga. El calor sí llega hasta donde yo estoy, ¿sí? Y esa forma de propagarse del calor se llama radiación. Se llama radiación, es una propagación por radiación. Entonces son ondas que van viajando, ¿cierto? Y van transportando esa energía calórica hasta nuestro cuerpo o hacia lo que sea que se esté calentando. Van transformándose. Espérenme que estoy aquí con una pregunta. Bueno, no estamos hablando de lo tóxico porque pues ese es otro tipo de radiación que se llama radiación nuclear, pero no tiene que ver con, no tiene que ver propiamente con el calor. Sí, hay otras radiaciones que son de partículas alfa, beta, gamma, bueno, que eso sí ya tiene que ver un poco más con estos temas de la toxicidad de lo radioactivo, pero en términos generales, cuando hablamos de radiación, en este caso es para propagar el calor, ¿sí? Se viajan esas ondas de calor, de energía, transportando la energía calórica desde el bombillo hasta nuestra mano. Y en este caso, viajan a través del aire. ¿Cierto? En este caso, en el caso de la chimenea, en el caso de un brasero, en el caso de una fogata, viajan esas ondas a través del aire y esa radiación hace que nuestro organismo aumente de temperatura para alcanzar también el equilibrio térmico. Bueno, entonces esta es la tercera forma de propagación del calor. Ya vimos conducción, convección y la tercera forma es radiación. Entonces vamos a tomar el apunte de nuestra diapositiva.
Haciendo un resumen, entonces la primera forma de propagación se da en objetos sólidos. Eso es importante tenerlo presente, en objetos sólidos y básicamente unas moléculas transfieren su calor a las otras moléculas, pero no hay movimiento, ¿cierto? Solamente unas van pasando calor a las otras, así a las vecinas como lo habíamos visto anteriormente. En la segunda forma de propagación del calor, que es por convección, entonces es para líquidos, perdón, líquidos y gases, y en ese caso hablamos de movimiento, se genera como un círculo donde unas partículas suben, las otras bajan, unas suben, las otras bajan. Esa es la forma de la convección. Y por último lugar tenemos la radiación. En la radiación no tenemos ningún medio material al cual nosotros nos podamos acercar o con el cual entremos en contacto, sino que en este caso son como ondas. Aquí nos muestran precisamente en el dibujo la radiación solar. Entonces vemos cómo van viajando como ondas, ¿cierto? Y van llegando a los diferentes lugares donde se está transfiriendo ese calor. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Señora, Señora. claro. Bueno, bueno. Ok, entonces me van a poner atención. Yo les voy a habilitar ahora en un rato el Classroom para que ustedes me puedan enviar las evidencias de los experimentos que realizaron y me coloquen la conclusión que sacaron de cada experimento. No lo que copiamos acá en la clase, sino lo que usted concluyó de cada uno de los experimentos que se hicieron, ¿sí? Entonces las evidencias, pues básicamente es como la foto de cada experimento que usted realizó y la conclusión que sacó de ese experimento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer para el Classroom. Y ahorita, en este momento, vamos entonces a dar inicio a nuestro taller de propagación del calor, nuestro taller del calor, que lo vamos a ir realizando en clase. Entonces lo vamos a iniciar hoy y lo continuaremos la próxima clase hasta cuando terminemos pues ya de elaborar este taller. Entonces permítanme un segundo, ya cambio la pantalla y ustedes van escribiendo en su cuaderno taller sobre el calor. Profe, ¿Bien? ¿hasta qué hora tenemos para mandar la evidencia de los experimentos? Lo voy a dejar todo el día. Lo voy a dejar todo Ok, el gracias. resto del día. Bueno. Listo, ya les voy a compartir pantalla para mirar nuestro taller sobre propagación del calor. Listo. Entonces, primero que todo, como les decía, hacemos un repasito antes de pasar a las actividades. Entonces sabemos que el calor es la energía térmica, pues una forma de energía que se transfiere de forma natural o espontánea entre dos objetos o varios sistemas que están a diferente temperatura hasta que alcanzan el equilibrio térmico. Tenemos tres mecanismos, que es la conducción, que es en el caso de los sólidos, y pueden ser conductores o aislantes, o sea, es decir, que pueden permitir el paso del calor o hay algunas sustancias que son aislantes del calor y que no permiten que el calor pueda transferirse. Y en ese proceso, pues no hay transporte de materia, ¿no? En la convección, que es en el caso de los fluidos, que son los sólidos y los gases, ahí sí transportamos materia. Por eso les decía que el agua también subía y bajaba, ¿cierto? Y en la radiación es la que no necesitamos ningún medio material. Bueno, aquí tenemos nuestra primera actividad, ¿cierto? Y nos habla sobre decir si estas frases son falsas o son verdaderas.
¿sí? Si son falsas o son verdaderas. Entonces dice el primer punto, las siguientes frases se refieren a la conducción del calor en los sólidos. Indique cuál de ellas son falsas y cuáles son verdaderas. Entonces la primera nos dice, cuando las partículas del sólido absorben energía térmica, disponen de mayor energía cinética. Recuerden que la energía cinética es la del movimiento, ¿sí? Y ya hemos hablado acerca de ese movimiento. Entonces, cómo vamos a hacer este taller en nuestro cuaderno? Vamos a colocar el punto 1, pero no vamos a escribir todos los enunciados de cada punto. Solamente escribimos el enunciado general que dice las siguientes frases se refieren a la conducción del calor en los sólidos, indica cuáles de ellas son falsas y cuáles son verdaderas, y escribimos A. Y en la A vamos a decir si es falso o si es verdadero, únicamente. No vamos a escribir todo lo que dice ahí. No vamos a escribir cuando las partículas del sólido, no. Solamente colocamos A y la respuesta si es falso o verdadero. B, lo mismo, falso o verdadero. C, D y E. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este momento. Profe, pregunta. Bueno, espérame, respondo la primera pregunta y ya te doy la palabra. Este no es para entregar hoy, lo vamos a ir haciendo en clase. Entonces lo iniciamos hoy y lo vamos a ir continuando a medida que vayamos trabajando en clase. Entonces, no lo vamos a entregar sino en el momento en que ya lo hayamos terminado. ¿Listo? Pero la próxima clase ya seguimos con los otros puntos. Entonces, este sí lo vamos a realizar en este momento. Ahora sí, la siguiente pregunta. Profe, el título es Taller de Propagación de Calor, sí, ¿cierto? O taller sobre el calor, simplemente. Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, chicos, por hoy vamos a dejar con este punto. En la próxima clase trabajaremos los siguientes puntos de nuestro taller y una vez esté terminado, pues ahí sí ya lo vamos a enviar en el Classroom. Les habilito entonces para las evidencias de los experimentos. Que tengan excelente resto de jornada, pueden pasar a su descanso. Que Dios los bendiga. Chao, chicos. Gracias, profe. Chao, profe. No, profe, gracias. No, profe, gracias. Chao. Bueno, que te Profe. a todos.